El asombroso relato del libro de Job, revelaciones divinas y transformaciones inesperadas. En el tercer año de Joacim, en la próspera tierra de Uz, habitaba un hombre llamado Job. Este noble y reverente hombre era temido y respetado por los suyos, pues era conocido por su devoción incansable hacia Dios y su amor incondicional por su familia. Su riqueza era inmensa, contaba con una vasta cantidad de ganado y tenía una familia compuesta por 10 hijos. Cada día Job ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos, pues temía que algo pudiera perturbar su inocencia y promover el pecado en sus corazones. Así vivía Job, con un corazón recto ante los ojos del Señor. Un día, mientras Job se encontraba en la calma de su rutina diaria, un encuentro celestial se tejía en lo alto. Dios y los seres celestiales se reunían en el cielo, cuando un ser conocido como Satanás irrumpió. Con voz sibilante, comenzó a cuestionar la fidelidad de Job, insinuando que era solamente la riqueza y las bendiciones que disfrutaba las que mantenían su piedad e integridad. Preguntó, ¿acaso Job teme a Dios en vano? Este susurro en el cielo marcó el comienzo de una prueba feroz, diseñada para desafiar la fe de un siervo justo. En un parpadeo, calamidades surgieron en la vida de Job. Mensajeros llegaron uno tras otro, trayendo la devastadora noticia de que había perdido su ganado, sus sirvientes y finalmente a todos sus hijos en una tragedia desgarradora. Job, abrumado por el luto, rasgó su manto y se postró en el polvo, proclamando en voz alta, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En medio de su dolor, no se rebeló. Aún más desgarradora fue la voz de su esposa, quien, cansada del sufrimiento, le instó a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, Job seguía firme y le respondió, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? A pesar del intenso dolor, su lealtad a Dios se mantuvo intacta. Al ver su lamentable estado, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, acudieron a consolarlo. Al encontrarlo cubierto de llagas y dolor, se sentaron en silencio, pues el llanto y la angustia de Job llenaban el aire. Pero pronto, desde la incomodidad, surgieron palabras que, aunque destinadas a consolar, se volvieron un peso añadido. Se cuestionaron la justicia de Dios y las razones del sufrimiento de Job, sugiriendo que debía haber algún pecado oculto que justificara su calamidad. Job, abrumado por la opresión de sus circunstancias y el juicio de sus amigos, se vio asediado por preguntarse por qué el inocente sufre y por qué la bondad de Dios parece desvanecerse ante el dolor. Los días pasaron, llenos de incertidumbre, llevándolo a una crisis de fe. ¿Dónde estaba la justicia divina en su dolor? Pero el capítulo de su vida estaba lejos de concluir. Un torbellino se desató, y dentro de él la voz de Dios resonaría. Las respuestas que tanto anhelaba Job estaban a punto de ser reveladas, y su visión sobre la vida, el sufrimiento y la soberanía de Dios se transformaría para siempre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, asegúrate de hacer clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas historias han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Job yacía entre el polvo y el dolor, su sufrimiento no pasaba desapercibido en los cielos. La voz de Dios resonaba en las alturas, y el poderoso torbellino que se perfilaba en el horizonte anunciaba la cercanía de respuestas divinas.
Job había clamado en su angustia, deseando entender el profundo misterio de su sufrimiento. Sin embargo, había un propósito en medio de sus pruebas que apenas comenzaba a revelar. Elifaz, Bildad y Zofar, aunque deseaban consolar a su amigo, empezaron con palabras que endeudaban el aire de confusión y juicio. Elifaz, lleno de su propia experiencia, afirmaba que Dios no castiga sin razón, sugiriendo insistentemente que Job debía haber fallado. ¿Acaso no experimentan los justos aflicciones?, preguntó. Bildad agregó con firmeza: si eres recto y temes a Dios, entonces Él te restaurará por completo. Pero la sabiduría de sus palabras no resonaba con la verdad que Job sabía en su corazón. Job, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, se aferró a su integridad. «¿Qué pecado he cometido?», clamó a sus 3 amigos. «¿Qué he hecho para merecer tal castigo? Examínenme, que yo no me encontraré culpable». Su voz temblaba de verdad y anhelo. Los días se convirtieron en semanas, y los amigos, incapaces de ofrecer consuelo tras su juicio incierto, se retiraron a la sombra de su propia ignorancia. Mientras tanto, Job luchaba con su dolor, cuestionando, clamando y, sobre todo, buscando el rostro de Dios. En su soledad, sus súplicas se elevaban como incienso, buscando una respuesta a sus profundidades. Entonces llegó un día en que el viento susurrante se tornó en un estruendo poderoso, más que cualquier tormenta que Job hubiera conocido. El cielo se oscureció, y una voz firmemente establecida en la sabiduría lo atrapó en su manto sagrado. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin entendimiento? Retumbó Dios desde el torbellino, y Job se sintió como un pequeño grano de arena ante la inmensidad de su Creador. Las palabras divinas continuaron, desafiándolo a comprender la vastedad de su obra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando brotó y salió a su encuentro?, preguntó el Creador. Job, abrumado por la grandeza y la perfección de Dios, comenzó a vislumbrar lo que significaba la soberanía divina. «No sé», respondió en sus pensamientos, sintiendo que la verdad comenzaba a desnudarse. Cada pregunta de Dios se sumía en su ser, removiendo los cimientos de su comprensión. Al mismo tiempo, en su corazón, una chispa de esperanza emergía. Si Dios era soberano sobre la creación, también lo era sobre su sufrimiento. Mientras un rayo de revelación comenzaba a brillar en la oscuridad de Job, un eco se escuchaba en el cielo. De la misma manera que Job buscaba respuestas, el Señor también lo buscaba. En ese instante, Job comprendió que su dolor no era solo un castigo, sino que había un objetivo detrás de cada lágrima que había derramado. El tiempo de su transformación estaba cerca, y muy pronto su historia de aflicción se convertiría en testimonio de la gloria del Señor. Pero el verdadero plan de Dios seguía oculto, esperando el momento de ser revelado en toda su plenitud. ¿Cómo cambiaría la vida de Job por esta revelación? ¿Qué promesa se cumpliría en el horizonte? Con esta pregunta germinando en su corazón, el sonido del viento continuó, llevando consigo cada palabra de Dios y sembrando incertidumbres lleno de expectativa. Y el gran torbellino aumentó en intensidad, resonando con un poder que retumbaba en los cimientos de la creación. Job, aún sintiendo el peso de su dolor, se encontró en la presencia del Altísimo, donde las verdades que antes le eran ajenas comenzaron a entrelazarse en su alma. La voz del Señor continuó, tejiendo preguntas en el aire. ¿Has mandado tú a la mañana que nazca? ¿O has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Te han sido descubiertos las puertas de la sombra de la muerte?
Cada pregunta era como un dardo que atravesaba la neblina de su confusión, exigiendo respuestas que sólo podían encontrarse en la majestad divina. Job, sintiéndose pequeño y despojado, reflexionaba en su corazón: ¿dónde puedo hallar a Dios? ¿Y a dónde me iré para encontrarlo?, se preguntaba. Pero el torbellino no solo traía preguntas, también estaba sembrando en él una inquietante certeza. El sufrimiento no era el final de su historia. Entonces un profundo susurro dentro de su ser le reveló que su redención no dependía únicamente de su bienestar, sino que había un tejido más profundo que unía su dolor con el destino de otros. En ese momento, Job recordó las palabras del Señor sobre la redención de Israel: «No me temerás, pues yo he redimido a mi pueblo». Aquí había un eco de promesa que resonaba a través de las generaciones. «Tú que has hecho todo esto, ¿me has olvidado a mí?», Job murmuró en su angustia, su voz entrecortada por la lucha interna. Pero la respuesta de Dios continuó, infundiéndole valor en medio de su quebranto. «Yo soy el Dios que te ve, Job. Cada lágrima que has llorado cuenta ante mí. Yo soy el que guarda al que es justo y al que sufre». En ese instante, la revelación se hacía más clara. El propósito del sufrimiento de Job iba mucho más allá de su propia experiencia. Dios lo estaba preparando no solo para su propio renacer, sino como un portavoz para aquellos que sufrirían en épocas futuras, aquellos que, al igual que él, clamarían por respuestas y encontrarían en su historia un faro de esperanza. Job se sintió conmovido a la vez que sobrecogido. De pronto, el dolor se entrelazaba con el plan divino. «¿Qué harás entonces, Señor, para llevarme más allá de mi dolor?», preguntó con una voz que ya rezumaba una flojera de esperanza. En ese momento, el Altísimo se hizo callado, permitiendo que Job absorba la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Así, Job fue llevado a un diálogo interno en el que enfrentaba su propia historia y el propósito de su sufrimiento. El eco de la voz de Dios aún sonaba en sus oídos. No hay sufrimiento sin propósito. No hay desierto sin oasis que lo siga. A medida que la luz comenzaba a filtrarse en su corazón, Job entendió que lo que se erguía sobre él como una sombra no era más que el preludio de la gloria del Señor que se manifestaría en su vida. La tragedia se convertía en oportunidad, y cada momento de dolor era un peldaño hacia la restauración. «Y tú me restaurarás al final», murmuró, con fe naciendo en su pecho. El viento a su alrededor parecía responder, como si la creación misma estuviera preparada para testificar de la transformación que estaba por venir. Pero aún había más por descubrir sobre el asombroso plan de Dios. En lo más profundo de su sufrimiento, Job empezaba a tocar la promesa de una restauración que no solo lo implicaba a él, sino que repercutiría en las próximas generaciones. ¿Qué revelación seguiría esta transformación? El misterio divino comenzaba a rotar con promesas de gloria, justo en el horizonte de lo que Job podría vislumbrar. Mientras la tormenta de preguntas y respuestas pasaba, Job comenzó a cobrar aliento, sintiéndose renovado por la fragancia de la esperanza que danzaba en el aire. Su corazón, así como un campo sembrado, anhelaba y esperaba la lluvia que lo revitalizara. Era un momento de profunda introspección, porque cada respuesta que el Altísimo le ofrecía era un destello de luz en su oscura adversidad. «Entonces, Señor», clamó Job, «si en el sufrimiento hay un propósito, ¿cuál es el camino que debo seguir para caminar en tu luz? ¿Cuándo vendrá el alivio a mi clamor? ¿Por qué he de esperar?». Y mientras las estrellas brillaban en el vasto cielo, Dios habló de nuevo, y su voz penetró en lo más profundo del ser de Job. «Me has preguntado, Job, y yo te responderé. Tu sufrimiento ha sido escrito en las páginas de tu vida no solo por ti, sino por aquellos que te rodean. Tu existencia es parte de un plan más amplio, uno que trasciende el tiempo y toca las vidas de todos a tu alrededor.
La revelación le llegó como un río que fluye con fuerza. Cada lágrima que había caído estaba sembrando un camino de redención no solo para él, sino también para su familia, amigos y generaciones que nacerían después de él. En su dolor, Job se convirtió en un símbolo de perseverancia, un testimonio vivo del amor inmutable de Dios, incluso en las adversidades más profundas. Así como mi siervo Job, otros también clamarán en su angustia, y aquellos que lean esta historia harán eco de su resiliencia. Serás un mensaje de esperanza en la oscuridad, una luz resplandeciente en la sombra del sufrimiento, continuó el Señor, su voz envolviendo a Job en una paz indescriptible. Yo, el Dios de los ejércitos, estoy levantando tu cabeza, añadió el Altísimo. No se perderá ni un suspiro tuyo. Hay propósito en la prueba. No hay camino de retorno que tú demorarás sin que yo lo calce. Hoy, Job, declaro que de tu sufrimiento brotará un manantial de comodidad y fortaleza para otros. Job, oyendo estas palabras, sintió que se le levantaba el peso de su angustia. En su interior, una combustión de fe brotó, germinando como las flores que resisten el frío invierno. Miró al cielo y vio un destello de luz en el horizonte más allá de su dolor. ¿Qué he de hacer, Señor, para ser parte de ese plan? Preguntó con los ojos llenos de determinación. Compártelo, dijo Dios. Habla, publica mi fidelidad. Tu historia no es solo tuya, sino un legado para el mundo. Las sombras que te han cubierto serán testigos de mi gloria revelada en tu vida. Pronto tu boca será llena de alabanza, y no habrá más lamento que acompañe tus días. El cielo pareció abrirse, y una suave brisa acarició a Job conforme comenzó a comprender la magnitud de su nuevo encargo. Se sintió como un puente entre su sufrimiento y la esperanza que brotaba de él. No solo sería restaurado, sino que su experiencia se convertiría en un ancla para otros que también atravesarían tormentas. Mientras se llenaba con la promesa de su propósito divino, un profundo sentido de reverencia lo envolvió. Haré lo que me has pedido, Señor. Mi vida testificará de tu amor eterno, prometió Job, sintiendo cómo su vocación había sido sellada por el mismo dedo de Dios. Y así, mientras se extendía el vasto silencio de la noche, una nueva pregunta emergió en su corazón. Con la voz del Altísimo resonando aún en sus oídos, Job se preguntó, ¿cuáles serán las primeras palabras que susurraré a aquellos que anhelan consuelo? ¿Qué debo decirles para que comprendan que hay un propósito en su dolor? El misterio del futuro abierto ante él, mientras la tormenta de su vida comenzaba a disiparse en la luz de la revelación divina. Y así, la brisa de la noche parecía llevar consigo un susurro sagrado, el mismo aliento de Dios que ribeteaba las circunstancias de Job. Mientras la ansiedad de los días oscuros comenzaba a desvanecerse, un nuevo impulso llenaba su corazón. Sabía que debía compartir la promesa divina que había recibido, pero ¿cómo comenzar? Job se levantó, su figura erguida por una nueva determinación que iluminaba su semblante. Sin embargo, la incertidumbre seguía a su lado como un viejo amigo. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, su luz trataba de entrar a través de las sombras aún persistentes. «Oh Señor, dame palabras que toquen las almas quebrantadas», suplicó Job. El Creador, que conoce el corazón del hombre, escuchó su clamor y lo animó con un eco profundo en su interior. «Job, no tienes que buscar lejos. Tus palabras nacerán de tu experiencia. Desde lo más íntimo de tu dolor, hablarás lo que otros temen confesar. Los que sufren se verán reflejados en tu historia, así como el agua muestra claramente el rostro del que en ella se mira». Con cada minuto que pasaba, la promesa de Dios se iba revelando más a Job. Aquellos que habían testificado de su sufrimiento, sus amigos, vendrían a escuchar su voz.
A medida que el alba despuntaba, Job sintió que su misión no sería solamente consolar a los de su casa, sino a muchos en toda la tierra. Tu experiencia es un testimonio viviente, le dijo el Señor, y a través de ti haré que las naciones escuchen sobre mi fidelidad. Con fe renovada, Job se levantó de entre las cenizas donde había pasado tardes solitarias y dolorosas. Se dirigió hacia el hogar donde solían llegar sus amigos, recordando cómo ellos habían compartido en tiempos de prosperidad. Ahora estaban latiendo en su sufrimiento, y era su deber llevarles el mensaje de esperanza. Los vientos de la mañana llevaban consigo la fragancia de la vida nueva. Job dejó atrás sus dudas y, con el corazón palpitante, comenzó a caminar hacia el pueblo que una vez había sido el centro de su alegría y ahora un lugar lleno de lamentos. Pero en su interior brotaba una confianza renovada, un sentido de propósito que disipaba su temor. Al llegar, se encontró con Elifaz, Bildad y Zofar, sus amigos que habían venido para consolarlo, pero que se habían visto atrapados en sus propios juicios. «¡Oh, amigos, escuchadme!», exclamó Job con voz firme. «En mi sufrimiento he visto la mano de Dios. Él me ha mostrado que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar su gloria». Los rostros de sus amigos se tornaron de sorpresa a atención, pues la voz de Job resonaba con poder y verdad. No se desanimen por el dolor que los rodea. Hay esperanza y redención, y en medio de las pruebas, Dios es quien sostiene a los que claman a Él, continuó Job, dando voz a una revelación que había penetrado profundamente en su ser. A medida que hablaba, Job sintió crecer en él un fuego ardiente que atraía a otros, un rayo de luz que iluminaba la oscura realidad de su sufrimiento. Su historia resplandecía como un faro para aquellos que buscaban esperanza, pero mientras las palabras fluían como un manantial fresco, en el fondo de su ser una pregunta persistía. «Señor, ¿qué más debe ocurrir antes que tu gloria se manifieste plenamente?» En su corazón sintió otra vez la presencia del Altísimo, una promesa de que un cambio aún mayor estaba en camino. La señal de Dios estaba cerca, y Job supo que lo que vendría no solo cambiaría su vida, sino que transformaría el entendimiento de todo un pueblo. Su historia, apenas al principio, comenzaría a entrelazarse con el hilo de la historia divina, donde la redención se revelaría de maneras inesperadas. Y lo que Job aún no sabía era que en esta travesía hacia la declaración de la salvación, sus pasos lo llevarían a un encuentro que sellaría para siempre el destino de su familia y de la humanidad. El eco de la voz de Dios resonaba. Los cimientos de la tierra temblarán, porque en tu testimonio surgirán nuevas verdades, un camino de salvación para todos. La sombra de la duda se estaba disipando, mientras el aliento de un nuevo amanecer iluminaba su camino, marcando el inicio de una historia que trascendería generaciones. Al caer la tarde, Job se sentó bajo el vasto cielo, su mirada perdida en el horizonte. La luz dorada del sol se desvanecía, un símbolo de la esperanza que había comenzado a renacer. En su corazón un fervor nuevo palpitaba. Había sentido la voz de Dios animándole a ser un faro de esperanza para otros, pero aún así la incertidumbre le acechaba como un lobo al acecho de la presa. «Señor», musitó en voz baja, «¿cómo puedo compartir todo lo que he visto y sentido? ¿Quién escuchará a un hombre cuyas cenizas aún humean?» El silencio a su alrededor era profundo, pero el espíritu del Altísimo se movía, como si cada estrella brillara en respuesta a su clamor. Entonces se acordó de las visiones que había tenido en sus noches atormentadas, de las palabras susurradas en su corazón. Eran promesas de restauración y redención, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido señalados por el dolor y la pérdida. Mientras Job reflexionaba, aquellos amigos que habían venido en busca de respuestas
comenzaron a acercarse. Elifaz, tal vez el más sabio de ellos, se detuvo en seco, como si una revelación le hubiera dado un nuevo sentido de propósito. Job, dijo con voz temblorosa, las palabras que has compartido son como miel en nuestros labios, pero ¿cómo puede el sufrimiento ser parte del plan de Dios? Job les miró, y en su mirada había un fuego que ardía con la verdad divina. Mis amigos, comenzó, en el sufrimiento se abre un abismo en nuestro ser que solo puede ser llenado por la gracia de Dios. He andado en la sombra y he visto la luz. El dolor ha sido mi maestro, y su lección es la presencia del amado en nuestras tribulaciones. Pero, interrumpió Sofar, ¿por qué los inocentes sufren? ¿Por qué tú, que perseveraste en la fe, fuiste tocado por el dolor? La angustia se reflejaba en su rostro, una interrogante que había atormentado a muchos durante generaciones. Job sintió que su pecho se llenaba con la sabiduría que solo puede impartir el Espíritu. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Tal vez el sufrimiento no es la ausencia de Dios, sino su modo de acercarse a nosotros. ¿No fue Él quien sufrió en la cruz, llevando nuestras enfermedades y dolores? Hay un propósito en nuestras pruebas. El diálogo se intensificó. Los murmullos de confusión se transformaron en conversaciones apasionadas. La verdad que Job compartía tocaba las fibras de sus corazones. Algo en sus palabras comenzó a resonar, como un eco sagrado y poderoso de esperanza que se difundiría más allá de sus heridas personales. Job, sintiendo el poder en su testimonio, comenzó a contar la historia de su restauración. Habló del momento en que su llanto se transformó en alabanzas cuando vio que Dios era su refugio y fortaleza. Mientras hablaba de su encuentro con el Altísimo, algo maravilloso ocurrió. El espíritu parecía moverse por el aire, y aquellos que le escuchaban comenzaban a sentir un renacer espiritual. Y así, el círculo de hombres, de una tristeza ahogada, comenzó a ser tocado por la luz del entendimiento. La esperanza fue sembrada entre ellos, germinando de forma palpable. Job, en ese instante, fue testigo del poder que tiene la verdad de Dios para transformar el dolor en alegría. Mientras caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Job levantó su voz en oración. Oh Señor, que estas palabras, nacidas de mi sufrimiento, sean un puente para aquellos que están atrapados en la desesperanza. Que su dolor encuentre consuelo en la verdad de tu amor. De repente, una brisa suave recorrió el ambiente portando consigo un mensaje divino. Job, lo que has liberado hoy es solo el inicio de una obra mayor. Las sombras se desplazarán y se revelará una gloria que transformará a las generaciones. La inquietud de Job se había convertido en fe. Había pasado de ser un hombre quebrantado a un vehículo de esperanza. Pero las palabras de Dios aún reverberaban en su alma, un recordatorio de que el viaje apenas comenzaba. ¿Qué siguen siendo las lecciones que aún debo aprender, Señor? Job se preguntó, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. Los muros de su historia aún no habían sido testigos de la magnitud de Dios, y una revelación más grande aguardaba a la vuelta de la esquina. A lo lejos, un trueno retumbó, un recordatorio de que la mano de Dios estaba activa, preparando su propósito celestial, un giro divino que transformaría no solo su vida, sino también el destino de todos los que le rodeaban. Las preguntas de Job retumbaron en su corazón, dejando la inquietante expectativa de lo que estaba por venir en el vínculo eterno entre el sufrimiento y la redención. Mientras la noche envolvía la tierra con su manto de estrellas, Job permanecía en pie, su corazón palpitante con la revelación fresca que le había sido concedida. La oscuridad no era un enemigo, sino el telón donde la luz de Dios podía brillar más intensamente. El viento soplaba suavemente, llevando consigo la tensión que había impregnado el aire.
Job miró a sus amigos, quienes ahora mostraban un destello de comprender, como si el velo del entendimiento se hubiera levantado. «Escuchen», dijo Job con voz firme, «las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón deben ser esparcidas como semillas en estos campos. Nuestro sufrimiento, mis hermanos, no es solo para nosotros, es un llamado, una invitación a conocer la profundidad de la gracia divina. Miren, cada uno de nosotros lleva cicatrices, pruebas que parecen insuperables. Sin embargo, en el crisol de la aflicción es donde el oro de la fe se purifica». Elifaz, conmovido por la impetuosa convicción de Job, asintió lentamente. ¿Cómo podemos llevar esta verdad a otros? ¿Cómo podemos compartir las lecciones que tú has aprendido en el dolor? Job, viendo su anhelo, sintió que su propio deseo de ayudarlos ardía con más intensidad. Debemos contar nuestra historia, no solo la mía, sino la de cada uno de ustedes. Cada lágrima que hemos derramado tiene un propósito. El Señor transforma el lamento en danza. Él abre la puerta como el día despunta en la mañana. Y así una chispa de movimiento se encendió entre ellos. Comenzaron a compartir sus propias luchas y el consuelo que habían encontrado en el Señor. Sofar habló de su miedo a la pérdida, mientras que Bildad compartió sus dudas sobre la ira de Dios. Cada historia entrelazada se convertía en un testimonio de la gloria de Dios, una sinfonía de esperanza elevándose en la quietud de la noche. Mientras hablaban, una luz sutil comenzó a brillar en el horizonte, haciéndose más brillante con cada palabra. Era como si la promesa de restauración resonara no solo en sus corazones, sino en el cielo mismo. Job sintió que el poder de Dios crecía, y una oleada de fe recubría a los presentes. «Recuerden», dijo Job, «el sufrimiento es parte de nuestro viaje hacia la mayor gloria». Me acuerdo de las palabras del salmista. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 35. En nuestra tristeza, Dios está siendo glorificado, y de nuestra angustia su poder se manifiesta. Entonces, un rayo de luz iluminó la escena, como un ángel del Señor enviando un mensaje celestial. Se sintió en el aire una palpable presencia, y el eco del cielo resonó en sus corazones. Job, el camino que llevan es mucho más que sufrimiento. Aquellos que escuchen también serán llamados y tocados. Ellos verán su dolor transformado en testimonio. La atmósfera sinceramente vibró con expectativa. Job, sintiendo la profundidad de estas palabras, supo que el viaje que una vez había sido pesadumbre comenzaba a tomar un nuevo curso, uno que llevaría a otros a la salvación. De esta manera, continuó, el Altísimo levantará a los caídos y restaurará la esperanza de aquellos que se sienten perdidos. Seremos enviados no solo a nuestra tierra, sino a las naciones y a los lugares donde el sufrimiento ha oscurecido la luz de la verdad. Sin embargo, mientras hablaba, Job sintió un tirón en su espíritu, como si una verdad aún mayor estuviera a punto de ser revelada. «Pero hay más que debemos entender», dijo con voz profunda. «Hay un propósito mayor detrás de toda esta prueba. Lo que hemos vivido es solo el inicio de una obra asombrosa que Dios tiene para nuestra generación». Mientras la noche avanzaba, un silencio reverente cubrió el grupo, esperando esa revelación. El cielo, como testigo, parecía contener la respiración. «Pronto», prometió Job, «se abrirá una puerta que conecta nuestros sufrimientos con una gloria sin igual. La redención tocará a nuestra familia, a nuestra ciudad, y se expandirá como el aroma de un incensario. Aquellos que están en tinieblas verán la gran luz, y todos se maravillarán de su gracia». Con estos solemnes pensamientos, el paisaje comenzó a temblar, un nuevo eco en los cielos resonando en la tormenta distante, como si el carácter de Dios se manifestara una vez más, haciendo saber a Job y a sus amigos
que este era solo el comienzo de un propósito divino mucho más grande, uno que cambiaría el curso de muchas vidas. ¿Quién será nuestro guía?, se preguntó un amigo en voz baja, y Job, lleno de confianza, respondió: El Señor mismo es la luz de nuestro camino. Su gloria se revelará, y en su nombre llevaremos esta esperanza más allá de nuestra comprensión. Las palabras de poder resonaron en el aire, mientras el eco divino de un futuro lleno de promesas comenzaron a formarse, y en el silencio todos supieron que nuevas maravillas estaban a punto de ser desatadas por la mano de Dios. La noche se adensó más, y una brisa suave acarició el rostro de Job. Tras la promesa de transformación, el corazón de todos latía en un solo ritmo, como si sus almas se unieran en un mismo propósito divino. Sin embargo, en el cielo, un oscuro presagio se manifestaba en las nubes que comenzaban a acumularse, como un recordatorio del desafío que aún enfrentaban. «Si Dios va a desplazar nuestras tinieblas por luz», comenzó Job, su voz reverberando en la atmósfera cargada, «debemos estar preparados para la prueba que nos espera. No todo lo que nos aguarda será cómodo. La gloria de Dios a menudo se manifiesta en formas que no esperamos». Elifaz, sintiendo el peso de sus palabras, preguntó: «¿Te refieres a que esta transformación viene acompañada de nuevas pruebas? ¿Cómo podemos sostenernos ante lo que aún está por venir?» Job miró a sus amigos, quienes eran ahora un reflejo de su propia lucha. La fe no es solo el refugio en la paz, es la fortaleza en la tormenta. Debemos recordar las palabras del profeta Isaías: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Isaías 43:2. Dios está en cada paso de nuestro camino. Mientras Job hablaba, las nubes se oscurecieron aún más, y un rayo surcó el cielo. Miraron hacia lo alto con expectativa. Las tierras desoladas de Uz parecieron suspenderse en un tenso silencio, un eco de lo que estaba a punto de suceder. La lucha interna reflotaba entre ellos, el temor y la fe batallando en sus corazones. «Si el sufrimiento es la puerta a la grandeza», murmuró Bildad, «debemos abrazar nuestras luchas y contarlas por amor a aquellos que están perdidos en sus propias sombras. Nuestros relatos serán como faros en la noche». «Exacto», confirmó Job, su mirada fija en el horizonte. «Nuestros testimonios son el eco de su fidelidad. Cada herida que llevamos en nuestra carne es un glorioso recordatorio de la gracia de Dios. Así pasaremos como oro refinado por el fuego». El viento cobró fuerza, susurrando promesas antiguas mientras los árboles se mecían. De repente, una figura etérea apareció en medio de ellos, un mensajero del cielo. Sus ojos brillaban como estrellas y sus alas destellaban luz. La presencia era abrumadora, llena de asombro y divinidad. «Job, tus palabras han llegado al trono del Altísimo», pronunció el ángel con voz resonante. «He venido para revelarte que tus sufrimientos han sido anotados en el cielo y no han pasado desapercibidos. Todo lo que has soportado tiene un propósito que va más allá de ti». Los amigos de Job se postraron temerosos, mientras Job sintió la tremenda responsabilidad de la revelación. ¿Cuál es el propósito, oh mensajero del Señor? ¿Qué se espera de nosotros en esta atmósfera de transformación? «Se les ha confiado la misión de ser instrumentos de mi restauración», respondió el ángel. «Tu dolor será el mensaje que guiará a muchos hacia el arrepentimiento y la redención. Pero debes estar preparado. La prosecución de esta gloria trae consigo una carga, la de llevar el mensaje de esperanza a aquellos cuyos corazones se encuentran hundidos en la desesperación». Con las palabras del ángel sonando en sus oídos, Job experimentó una mezcla de temor y esperanza. ¿Estamos entonces llamados a seguir sufriendo? ¿Hasta dónde irá este camino de aflicción antes de la glorificación? Mucho más allá de lo que puedas imaginar.
dijo el ángel, pero también mucho más cerca de la gracia que le sustenta. Recuerda, no siempre verás los frutos de tu padecimiento, pero el cielo observa con agrado, y ellos nacerán en el tiempo del Señor. Mientras la figura celestial se desvanecía, la tormenta en el cielo se convirtió en una lluvia suave, como una bendición. Job miró a sus amigos, un fuego renovado brillando en su interior. El camino será largo y difícil, pero estaremos acompañados por la luz de Dios. Con la promesa de tarea en sus corazones, se despidieron de la noche, cargando no solo el peso de sus pruebas, sino también la esperanza inquebrantable de que la gloria de Dios sería tangiblemente vivida en sus vidas y en el mundo que los rodeaba. Pero mientras Job se preparaba para el viaje que tenía por delante, sintió que otra revelación comenzaba a gestarse dentro de él. Había un eco de otra verdad que aún permanecía oculta, un misterio que revelaría un aspecto de la soberanía divina aún desconocido para él y sus amigos. Algo aún más grande arde en el corazón de Dios. Pronto comprenderé, murmuró Job para sí mismo, preparado para descubrir la huella del eterno plan del Creador entrelazado con su sufrimiento. Con la luz de la mañana emergiendo sobre el horizonte, Job se despertó sintiendo una renovada presencia en su ser. La lluvia de la noche anterior había regado la tierra, y al abrir los ojos, se dio cuenta de que el aire fresco traía consigo la fragancia de la promesa de Dios. Mientras se dirigía a la parte exterior de su tienda, los ecos de las palabras del mensajero resonaban en su mente, las pruebas, los sufrimientos y al mismo tiempo una misión sagrada a cumplir. Voceó en su interior un compromiso de seguir el camino que le había sido trazado, con la esperanza ardiente de que su dolor serviría a otros. Sus amigos, aun asimilando el mensaje celestial, se reunieron pronto a su lado. Elifaz fue el primero en hablar. Su voz contenía un atisbo de fervor. Job, el cielo nos ha llamado. Debemos buscar la fortaleza en nuestras debilidades, llevando la luz a aquellos que habitan en las sombras. Nos han ganado para un propósito más grande, tal como está escrito. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Pero, oh, amigo mío, interrumpió Zofar, su rostro pálido por el peso de la revelación, ¿cómo podemos llevar este mensaje de esperanza si nuestras propias almas parecen quebrarse bajo el peso del sufrimiento? La inquietud marcaba su tono, una lucha interna que resonaba también en su corazón. Mis amados, respondió Job con serenidad, la respuesta a nuestra inquietud radica en la fe. Miren hacia el ejemplo de Abraham, quien creyó aún cuando no pudo ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Romanos 4:18. Así debemos hacer nosotros, confiar, esperar y actuar. Mientras hablaban, las nubes en el cielo comenzaron a dispersarse y la luz del sol brilló en su rostro, como un símbolo del aliento de esperanza que comenzaba a llenar sus corazones. La tierra empezaba a despertar, los sonidos de la naturaleza reverberaban con un nuevo canto, el canto de la creación en sintonía con el propósito eterno del Creador. De repente, el viento trajo consigo una voz profunda, como un susurro que emanaba de lo más profundo de su ser. Era como si Dios mismo hablaba a través del aire. Job, te he designado no solo para ser testigo del sufrimiento, sino para ser un canal del consuelo. Así como Moisés fue llamado para guiar al pueblo a la tierra prometida, tú serás llamado para guiar a muchos hacia la esperanza que solo proviene de mí. Job sintió que su corazón estallaba de alabanza, una mezcla de temor y reverencia al ser tocado por la gracia divina. Señor, clamó, aumenta mi fe para que pueda llevar tu luz a las tinieblas que encuentro. Mientras su voz se unía con la del viento, una visión asombrosa apareció ante él.
Un gran acontecimiento en el futuro se desplegó en su mente. Multitudes que hallarían consuelo a través de su testimonio, familias que recibirían esperanza, y corazones quebrantados que resplandecerían de nuevo con la luz de la redención. Finalmente, en un momento de profunda calma, Job entendió que su sufrimiento era parte de un relato mucho más grande, un relato que estaba engranado en el plan soberano de Dios. Oh, cómo anhelo conocer más de este misterio. ¿Qué otros aspectos de tu gloria revelarán estas pruebas? Se interrogó ardientemente, convencido de que cada lágrima y cada suspiro contaban una historia de fe. Con el día brillando en todo su esplendor, Job se preparó para su misión, sintió la unción de Dios sobre él. Vamos, debemos ir hacia las ciudades y las aldeas, compartir lo que hemos recibido, porque hay un mundo sediento de esperanza, exclamó, levantando su mano hacia los cielos. Y mientras se movían juntos, una revelación aún más profunda se cocía en su corazón, una conciencia de que el propósito eterno de Dios solo comenzaba a ser desvelado. Porque estoy comenzando a entender que su sabiduría es infinita y su plan es más grande de lo que podemos imaginar, pensó Job, anticipando lo que aún estaba por venir. En su corazón una certeza iluminaba el camino. Es la fe, lo que en medio de la tormenta nos llevará a la tierra prometida. Aún hay más que descubrir, reflexionó Job en voz baja, mientras el sol iluminaba su andar, llenando el mundo a su alrededor de una promesa vibrante y eterna. El amanecer trajo consigo una claridad divina que parecía abrazar la tierra de Uz. Job, junto a sus amigos, se encontraba en un punto de inflexión en su vida. Con el cielo estallando en colores cálidos, su corazón ardía con un nuevo propósito, un ímpetu que lo impulsaba a compartir la esperanza que había brotado de su profundo sufrimiento. A partir de ese momento, él ya no sería solo un hombre que había sufrido, sería un portador de la verdad de Dios, un instrumento elegido para aquellos que aún permanecían cautivos en la tristeza. «Deseo que mis palabras sean un faro», exclamó Job, mientras caminaban por el sendero, «que el consuelo que he recibido se extienda más allá de nosotros. Deberemos ir a cada hogar, a cada corazón quebrantado, y declarar que en medio del dolor hay esperanza». Elifaz y Sofar se miraron, reconociendo la carga que ahora llevaban, un peso que se transformaba en un llamado sagrado. Así será, Job. Debemos unirnos y marchar hacia adelante, como los heraldos de la luz, llevando el mensaje de la gloria divina que se ha manifestado tanto en tu vida como en la nuestra. A medida que avanzaban, comenzaban a difundir la noticia sobre el poder transformador del sufrimiento, con cada palabra compartida sobre su dolor y la restauración que Dios había prometido. Las inquietudes en sus corazones se disipaban. Los rostros de quienes les escuchaban empezaban a resplandecer con una mezcla de esperanza y asombro. Muchos se sentían identificados con el sufrimiento de Job y encontraban en su historia el eco de sus propias luchas. Sin embargo, mientras compartían su testimonio, Job sentía que más allá de sus palabras había un misterio que aún debía ser comprendido. Aunque había abrazado el propósito de su dolor, había en su ser un susurro divino que lo instaba a profundizar en la obra que Dios estaba realizando dentro y alrededor de él. Atraído por ese susurro, Job se volvió hacia Elifaz. ¿No te parece, amigo, que nuestra misión no solo implica consolar, sino también explorar la profundidad de lo que Dios quiere comunicarnos a través de nuestras pruebas? Tal vez hay más para descubrir, un significado oculto que deberá ser revelado en el tiempo. Elifaz, aunque aún motivado por la alegría de compartir su mensaje, comenzó a reflexionar sobre las palabras de Job. Tienes razón. Dios tiene un plan que se extiende más allá de nuestra comprensión inmediata.
Quizás hay un propósito que incluye a muchos otros en esta travesía, no solo para sanarnos a nosotros, sino también para sanar a su pueblo. Al llegar a una aldea, se encontraron con un grupo de personas abrumadas por la tribulación. En ese momento, un silencio palpable se apoderó del lugar, cuando la voz de Job resonó en el ambiente. Hermanos y hermanas, he conocido la angustia, el dolor y la pérdida, pero en mi quebranto he descubierto que cada lágrima cuenta y que el sufrimiento no es un fin, sino un medio para tocar la gloria de Dios. Una anciana, con ojos llenos de lágrimas, preguntó, ¿pero cómo es que un Dios bueno permite tanto sufrimiento? Job, sintiendo el peso de su historia y su misión, respondió con firmeza. Dios, en su insondable sabiduría, nos invita a experimentar la profundidad de su amor, incluso en la oscuridad. Te aseguro que el propósito de nuestras pruebas es acercarnos más a Él. Cada herida es un portal hacia una relación más cercana con el Creador, donde encontramos consuelo, paz y, finalmente, redención. Las palabras de Job resonaron en aquel grupo, y lentamente asintieron, reconociendo la verdad. La oscuridad de su realidad comenzaba a verse iluminada por un brillo esperanzador. En ese instante, Job intuyó que Dios estaba tejiendo su historia con hilos de luz, y que a través de su sufrimiento brotarían semillas de nueva vida. Mientras continuaban su camino, Job dudaba de que su propio sufrimiento hubiera terminado, sintiendo que los cielos aún tenían el potencial de agregar nuevas pruebas a su jornada. Señor, murmuró en oración, ¿qué más necesitas mostrarme que aún no he comprendido? ¿Hacia dónde nos estás guiando y qué más hay que aprender sobre tu amor y compasión? Y de repente, fue como si el viento contara secretos antiguos. Las nubes parecieron abrirse y un rayo de luz iluminó el sendero que llevaban. Era como si la misma presencia de Dios los rodeara, creando una atmósfera de expectativa. Algo mayor estaba en acción, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Aliviado, Job sabía que el viaje apenas comenzaba. En su corazón, el eco de la promesa divina resonaba fuertemente. Me has dicho, Señor, que mi sufrimiento inspiración para otros. Dime, ¿cuál es el siguiente paso en este prodigioso viaje? Mientras la luz de Dios brillaba, el camino que seguían se tornaba cada vez más claro. La razón detrás del sufrimiento comenzaba a entrelazarse con el plan soberano de Dios, revelándose lentamente, lista para desbordar como un río sobre la tierra y nutrir a quienes estaban sedientos de esperanza. Wait for the next chapter as we delve deeper into the unfolding mystery of God's purpose through suffering and redemption.